Hola hermanas, ¿cómo están? Estamos muy agradecidas de poder pasar otra semana más con ustedes, pudiendo estudiar la palabra de Dios. Así que estamos muy agradecidas de poder seguir estudiando Primera de Pedro. Así que para comenzar, vamos a orar para que el Señor guíe todo. Oremos. Bendito Padre, Señor, le damos gracias por que usted es nuestro Padre, porque nos cuida, porque nos ama día a día, porque nos perdona y nos hace personas valiosas para usted. Gracias, Señor, porque a pesar de que usted fue humillado, Señor, y maltratado, usted nos recompensa, Señor, y nos muestra que somos valiosas para usted, escogidas para su gloria, Señor. Queremos hoy día aprender y tener un corazón dispuesto para que usted trabaje en nuestras vidas. Dejamos todo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir estudiando Primera de Pedro. Esta semana nos toca el capítulo 2, versículo 4 al 5, para que lo puedan buscar. ¿Ya? Quiero primero llevarlas como a pensar en algunos personajes que conocemos. Por ejemplo, últimamente ha aparecido harto en la tele Don Francisco. Nos encontramos con Don Francisco, él es un buen hombre, hace buenas obras sociales, pareciera ser un hombre cercano, siempre está como, es como el gran animador de Chile. Entonces es como un famoso, conocemos en esta área. Por ejemplo, en actor, a mí me encanta Tom Hanks. Todas sus películas son espectacularmente buenas y él es famoso por la forma en que actúa, la forma en que puede desarrollar diferentes papeles. Entonces él se desarrolla en esto y toda la gente lo alaba y lo exalta por cómo él es. Por ejemplo, otro personaje podría ser un cantante. Uno que venga a su mente según su época. Todos tenemos diferentes gustos, pero lo reconocemos porque canta bien, porque toca instrumentos, porque tiene muchos discos, las letras de sus canciones son buenas. Entonces él es famoso y reconocido por esas cosas. Y a veces nosotras también queremos ser reconocidas, ¿cierto? Muchas veces en nuestra vida hacemos cosas para que la gente diga, la tal persona es esto, y nosotros, sí, me reconocen como tal. Por ejemplo, las madres esperan ser buenas madres, ¿cierto? Y que la gente las vea y diga, oh, tú que eres buena madre. Bien, enseñas bien, corriges bien, amas, te preocupas. O en los estudios, uno siempre espera sacarse buenas notas, responder bien, ser responsable en lo que puede. Siempre trata de hacer lo mejor para dar lo mejor en los estudios o en los trabajos, cumplir con lo que me piden, dar más allá. Siempre hacemos cosas como para que el jefe nos diga, qué buen trabajador, me alegro de haberte contratado, para recibir como ese elogio. O cuando hay personas que les gustan las flores y que plantan y ven flores bonitas. Es lindo que la gente pase y te diga, qué lindas sus flores. Qué linda cómo las cuida, cómo, la flor que dio, o el pasto cuando está bien bonito, cortado. Y nosotros nos sentimos bien cuando nos dicen estas cosas. Porque muchas veces queremos que nos reconozcan. Nos hace sentir bien, nos da placer, nos da orgullo, ver que nuestro esfuerzo es reconocido por los demás. No solo por los que nos rodean, que eso es bueno también, que los otros lo acepten y vean que yo me esforcé en algo, y me lo reconocen, pero también que los demás que no me conocen también sepan que me esforcé en algo. Y nos da gusto sentir que la gente se maravilla de mi esfuerzo. Y quiero, antes de continuar,
que vayamos a la palabra. Primera de Pedro 2, 4 al 5. Dice, espero que ya la hayan buscado. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificaos como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otra versión, que la busqué para entender algunas cosas, dice el 4. Ahora ustedes se acercan a Cristo. ¿Se acuerdan que al principio decía, acercaos a él, piedra viva? Acercaos a Cristo, quien es la piedra viva, principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y el 5 dice, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales para agradar a Dios. Y estos agradan a Dios. Esto es lo que vamos a aprender hoy día. Recopilando lo que les decía al principio, de cómo a las personas nos gusta que nos exalten en nuestro esfuerzo, en las cosas que hacemos, que nos reconozcan por cómo somos, quiero llevarlas al contexto de Primera de Pedro y recuerden que acá están viviendo una persecución. Acá los cristianos, la iglesia a la cual Pedro les está escribiendo, están siendo rechazados por el mundo. Están siendo exiliados, dispersos por Asia, dispersos de sus casas, de sus pueblos, sin honor, sin reconocimiento, sin estatus, avergonzándolos. Nadie tenía un buen concepto de ellos. Ellos podían ser buenas personas, buenos trabajadores, pero el ya ser cristianos, ellos eran rechazados totalmente. Entonces, estaban siendo ridiculizados por todos los romanos, por todo el pueblo. Por eso ellos tenían que esconderse, sufrir. Entonces aquí, el decir yo soy cristiano, que podía ser un gran honor, es un gran honor, acá no era. El decir yo soy cristiano, podrías decir, reconózcanme, miren, yo soy fiel al Señor, yo daría mi vida por el Señor, yo lo doy todo por Él, vean mi fe, vean lo que yo creo, que nos da un gran estatus, un gran ejemplo, pero acá ellos eran ridiculizados. Entonces Pedro les está diciendo estos dos versículos y les da una identidad. Les dice, ustedes son importantes para Dios. Quizás para el mundo en este momento no lo son, pero para Dios son lo más importante, son un privilegio de humanidad. Ustedes son lo valioso, más valioso que hay en el mundo. Y eso les dice al pueblo, Pedro les dice al pueblo para que entiendan que en esta situación difícil que están viviendo de dispersión, de vergüenza, de ridiculizarlos, ellos entiendan que tienen que poner su mirada en Jesús, en el cielo, en las cosas de arriba y darse cuenta que para Dios son más importantes del valor que le pueda dar la humanidad aquí en el mundo. Entonces, yendo al pasaje, dice, acercándoos a Él, primeramente nos dice que todos nosotros tenemos la libertad para acercarnos a Dios confiadamente, con tranquilidad, con confianza, con cercanía, no dudando. En otros versículos de Pedro dice, viniendo a Él.
dice acercándose a Él, clamando a Él. Entonces nos da a entender que es algo que podemos hacer fácilmente. Le dice, ustedes que están en aflicción, que están viviendo esta persecución, acercaos a Él con confianza, tranquilos. El Señor está atento. Y dice, acercaos a Él, piedra viva, piedra viva. Él, Dios, Jesús, es esa piedra viva. Es como una característica de Jesús. ¿Quién es esa piedra viva? Cristo, Jesús, que es cercano a nosotros, que podemos estar en comunión con Él, en oración cercano, no es alguien lejano. Entonces a veces nosotros cuando nos encontramos en problemas, en situaciones, creemos que Dios no nos escucha, que está lejos, que se ha ido, pero no es así. Dios dice que nosotros, en la Biblia aquí, dice que nosotros acercándonos a Él, porque Él está atento a nosotros. Acercándonos a Él, piedra viva. En Mateo 16, versículo 18, Pedro hace esta confesión. Cuando el Señor Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Recuerdan? En ese tiempo, a Pedro le dejó claro que él era una parte de esta confección que iba a hacer Jesús con la iglesia. Era una piedrita de esta, muchas más piedras que Dios iba a hacer un fundamento firme. Dice que la piedra viviente no es Pedro, es parte de este montón de piedras que Dios va a hacer. La piedra viviente es Jesucristo mismo. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra base. Y nosotros somos como piedritas pequeñas que vamos a afirmar todo este fundamento que Dios va a hacer. Cristo Jesús es la piedra que constituye la firmeza, el fundamento, lo más fuerte de la iglesia. Y después venimos nosotros. Él es la roca, es el cimiento, en donde se apoya, se hace el hoyo y se cementa, se pone en fierro, todo. Él es el cimiento, es la fuerza, el fundamento, y de ahí crece todo lo demás. En la carta de Corintios también, capítulo 3, versículo 11, Pablo también escribe y da como una característica de Jesús como el fundamento. Dice, porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, la piedra viva, el fundamento, la base, es Jesús. Cuando nosotros a veces nos hemos alejado de Dios o no hemos pecado y no nos hemos arrepentido, Dios dice que es una piedra viva. Entonces Él está vivo en nuestra vida. Entonces nosotros cuando hemos pecado debemos siempre acudir al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Para que nosotros seamos de bendición en esta construcción de este fundamento, en esta construcción de esta iglesia, para que seamos de bendición para Dios y para los hermanos. Continuando con el versículo, dice, desechada ciertamente por los hombres. Esta piedra viva fue desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesús, el Hijo de Dios, fue elegido de Dios para venir al mundo. Y las personas lo desecharon. Los fariseos lo desecharon, lo crucificaron, lo azotaron. Pero Dios dijo que Jesús era Dios cuando mostró que Jesús resucitó. Ahí fue como autentificar, declarar realmente, Jesús es Dios. ¿Por qué? Él tiene todo el poder para resucitar. Nosotros conocemos a un Salvador
que ha vencido el poder de la muerte. Y eso nos muestra que Él es Dios. A pesar de que los hombres hayan podido rechazar a Dios, le hayan hecho mal, le hayan avergonzado, le hayan azotado, se hayan burlado, dice que más para Dios Jesús es escogido y es precioso, es valioso, y Él reina por siempre. Dios le dio, Él es Jesús, mi hijo es Dios. El versículo 5. ¿Se acuerdan qué decía? Dice, vosotros también, vosotros. Primero decía, acercaos a Él. ¿A quién? A la piedra viva, que fue desechado, pero escogido y precioso para Dios. Ahora nos dice, vosotros, nosotros, los creyentes, en este tiempo, en la iglesia perseguida, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios dice que nosotros también somos piedras vivas. La base es el fundamento que es Cristo. Y nosotros somos como Pedro, como piedras para la edificación de la iglesia. Porque nosotros hemos sido renacidos. Cuando creímos en Jesús, somos nuevas criaturas. Y ahora ya no vivimos de una simiente o llenos de pecado. Ahora somos santos. Ahora Dios nos quiere usar para la edificación de la iglesia. Para construir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para honrarle, para santificarle, para ser de bendición a los hermanos. También nosotras, como piedras vivas, debemos de edificar y ser un sacerdocio. ¿Se acuerdan el versículo que decía? Sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Nosotras, antes, como les decía, estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora somos parte de esta construcción, de este Jesús, nuestro fundamento. Ahora nosotros somos parte de esta piedra y este templo que se va a ir construyendo. Y dice que somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos sacerdocio santo. Es como una figura. Es como decir, ¿cómo era el sacerdote? ¿Cómo se preparaba para ofrecer sacrificios? Antes en el Antiguo Testamento hacían eso. El sacerdote era el único que iba y ofrecía sacrificios para la expiación de los pecados. Y antes él tenía que ser puro, estar consagrado, haber confesado sus pecados, haberse apartado, hacer un ritual antes de ser un sacerdote prácticamente. Entonces cuando se encontraba con Jesús, con Dios, con la presencia de Dios, si estaba con algún pecado, moría. El sumo sacerdote y el sacerdote eran una parte importante para la expiación de los pecados. Pero ahora Dios nos dice que nosotros también somos un sacerdote. Y dice, somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Antes los sacerdotes ofrecían sacrificios para la expiación de pecados. Nosotros ya no necesitamos eso porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto para la derramación de nuestros pecados, para la derramación de su sangre y limpiarnos de nuestros pecados. Entonces ahora
nosotros no necesitamos esa expiación. Ahora dice que nosotros podemos cumplir ese rol de sacerdocio, pero para ofrecer sacrificios espirituales, para ofrecer mi vida, consagrar mi vida a Dios, para presentarme ante Dios santa, limpia, para luchar día a día y no pecar, para ser de bendición para los hermanos, para ofrecer sacrificios para la edificación de esta iglesia, para la edificación de Jesús. Ya es el fundamento. Ahora nosotros somos piedritas. ¿Y cómo va a ser mi servicio? ¿Cómo yo voy a ofrecer estos sacrificios? Con pecado, con orgullo, queriendo mostrar fama para mí y no para Dios. ¿Cómo va a ser? Nuestro servicio al Señor debe ser en santidad para el Señor. Toda la honra y la gloria para el Señor. Sintámonos privilegiadas de que el Señor nos permita servir en su obra, de que el Señor permita que nosotros podamos trabajar en diferentes ministerios, porque el Señor podría no usarnos. Y aún así, a veces cuando le fallamos, Él nos usa igual. Entonces, hermanas, ¿hay áreas de nuestra vida que necesitan ser consagradas? ¿Hay áreas de nuestra vida en que necesitamos arrepentirnos? ¿Hay áreas de nuestra vida en que necesitamos pensar y decir, en esto estoy fallando? Quizás la forma en cómo usamos el tiempo, pecados escondidos, relaciones que hay en la casa, enojos, el juzgar a los demás. Muchas veces nos pasa eso, que juzgamos las intenciones de los demás y no tenemos por qué hacerlo. No tenemos por qué juzgar las intenciones de los otros. Tenemos que pensar que el hermano está haciendo las cosas porque lo hace para Dios primeramente. Entonces, ¿por qué si lo hace para Dios va a ser un mal para mí? Y a veces nosotros juzgamos antes de todo. Mirar con menosprecio a los demás. Yo soy más inteligente, soy más bonita, tengo más dinero, tengo más cosas. O esta persona no sabe mucho y miramos con menosprecio a los demás. O a lo mejor en este tiempo de cuarentena, el desánimo, la depresión, o quizás la flojera de no hacer nada, estar echada de la casa. Cada uno sabe el pecado por el cual el Señor está martillando y hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Lo importante, hermanas, es que nuestra vida esté consagrada a Dios para poder dar un sacrificio a Dios perfecto, limpio, puro, consagrado, para que en esta construcción del templo de Cristo podamos ser útiles para Dios y no un tropiezo. Recordando que esta carta fue escrita para los creyentes, para nosotros, para usted, para edificación de cada una de las áreas que no están bien aún, para edificación de la situación que usted esté pasando. ¿Se acuerdan que los cristianos en esta época estaban viviendo persecución, aflicción, dispersados, miedos? Quizás nosotros no estamos viviendo lo mismo que ellos, pero sí necesitamos entender que así como ellos necesitaban entender que son importantes para Dios, para la obra, y debían consagrarse y ser fieles a Dios, nosotros también. En la situación que estamos viviendo, debemos de consagrar nuestra vida para el Señor. Y si hay alguna área en cual no está consagrada, pidámosle al Señor que nos examine, que nos muestre cuál es esa área. Pidámosle a alguna hermana, a lo mejor tú ves algo en mí que no está correcto, te hablo mal, o tengo algunas actitudes que no son buenas. Busquemos consejeros entre nosotros. Somos un
cuerpo para la edificación de la iglesia. Jesucristo es nuestro fundamento y nosotros somos estas piedritas para la construcción de la iglesia. Entonces no permitamos que Satanás gane terreno en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestra mente, sino que vivamos pensando en qué área debo consagrar, qué área estoy fallando, en qué área realmente puedo ofrecer un sacrificio perfecto y santo para Dios. ¿Ok? Oremos. Bendito Padre, Señor, le damos gracias por su palabra. Pido que su palabra, Señor, llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor, sabiendo que es viva y eficaz. Me pido para que usted trabaje en la vida de mis hermanas como en la mía, Señor, y nos ayude a ver esas áreas en las cuales a lo mejor nos hemos endurecido o no nos hemos dado cuenta, que podamos entender, cambiar y consagrar todas las áreas de nuestra vida para usted, Señor, para ofrecer un sacrificio perfecto para usted y para que usted nos pueda usar y ser un buen instrumento para usted, para vivir en santidad, para honrarle con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que decimos, Señor. Y si le hemos fallado, perdónenos, Señor, perdónenos, nos arrepentimos de nuestras faltas, Señor. Y gracias porque usted cada día está ahí con los brazos abiertos para decir: te perdono, hija, te perdono, ven, te perdono, empecemos de nuevo, hagámoslo otra vez. Deja trabajar en esta área y comencemos otra vez. Gracias, Dios, porque sus misericordias son nuevas cada día, Señor, porque usted no nos desecha, sino que nos da una nueva oportunidad. Dejamos todo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, que estén muy bien. Les mando un abrazo grande a todas. Las quiero mucho, las extraño y ya sabrá Dios cuándo nos veamos. Bendiciones. Chao.